La tragedia del homicidio, fatal homicidio de 3 mujeres en el conurbano bonaerense fue lo principal en la agenda de esta semana, lo que conmovió a la sociedad entera. Estamos hablando de Brenda Castillo, madre de un niño, Morena Berry, ambas tenían 20 años, y Lara Moreno Gutiérrez, quien tenía 15 años. Ellas vivían en el partido de La Matanza y en una esquina sombría de ese distrito fue donde se las vio a través de una cámara de seguridad ingresar por última vez a una camioneta blanca Tracker. Ahora vamos a ver el video en el que se las ve. Presuntamente, según declaraciones de de la madre de una de ellas, eran trabajadoras sexuales y se fueron encontradas descuartizadas en Florencio Varela, en un barrio que queda a 20 cuadras de donde vive uno de los trabajadores de aquí. En un ratito le vamos a preguntar cómo es ese barrio, si se respira tranquilidad o si realmente pasan todo el tiempo cosas de estas características. La política enseguida se hizo cargo, o sea, apropió del crimen, ¿sí? Se apropió a través de un Twitter el gobernador Axel Kicillof, y la propia retórica, el propio lenguaje con el que intentó relatar de qué se trataba y quiénes eran los responsables de este triple crimen de las chicas. Olvidando tal vez aquel triple crimen ocurrido también en la provincia de Buenos Aires. ¿En qué año fue, Dani, esto? En el 2008, 2008. Era el triple el crimen triple común de General Rodríguez. de Rodríguez. General Rodríguez, Sí, que sí, también sí. estaba vinculado a drogas y que no tenía como protagonistas a mujeres, sino a 3 hombres. Digo esto porque ya se está hablando de femicidio en el caso de las chicas. No digo que, no los, que esté mal utilizado la figura jurídica, pero bueno, da que pensar más a un relato político de alguien que está lejos. En un ratito nos vamos a enfocar un poquito en ese tuit que mandó Axel Kicillof. Pero antes, mientras hoy está toda la policía concentrada en tratar de encontrar a Pequeño J, que sería un narco peruano, quien dirigía una banda que operaba, según toda la información que fue recolectando la policía, con testimonios de las personas detenidas. Fueron 12 las personas detenidas. Los allanamientos fueron en la villa en 2024, en la 1-11-14 al final también se hicieron rastrillajes allí, y en Florencio Varela, cerca, digamos, con las personas que eran dueñas o que regenteaban la casa donde aparecieron los cuerpos, ¿sí? Vamos a ver la última imagen de las 3 chicas subiéndose a la camioneta, que bueno, impacta obviamente por lo que se conoció más tarde, ¿sí? Este video circuló en redes, fue publicado Por la policía. por la policía. Ahí está esa camioneta blanca en esa esquina. Y esas son las 3 chicas, 2 de 20, una de 15, subiendo a lo que se esperaba iba a ser una fiesta. Y además, probablemente un trabajo, dijo una testigo de una de las detenidas, que las chicas cobraban o pensaban cobrar $300 por sus servicios sexuales. No hay forma de corroborar eso, obviamente, desgraciadamente. Y también se dijo que a la que iban a buscar era Lara. Ahí están las fotos de Lara, que es la más pequeña, de Morena y de Brenda, ¿sí? ¿Qué se dice o qué se sabe al momento? Bueno, poco, porque está en secreto de sumario la causa, ¿no? Entonces, no hay información oficial de la policía sobre este caso, sino trascendidos, bueno, divulgados por fuentes cercanas a la investigación, pero trascendidos. Quiero contarles que 3 días después de esta imagen que vimos, fueron encontradas las 3 mujeres en una vivienda ahí, en la zona. Ese mapa, bueno, lo publicó La Nación, en la zona de Florencio Varela, ¿sí? Nuestro
¿Cómo? Barrio Mayol, Florencio Varela. Esa es la casa donde ocurrió el asesinato, las torturas, bueno, y luego posterior, hasta me cuesta decir las palabras, cómo fueron descuartizadas las 3 mujeres. Sí, enterradas en el patio. Y enterradas en ese patio. También entre los trascendidos está que ese crimen y todo ese espectáculo deplorable fue transmitido en un grupo cerrado de Instagram. TikTok confirmó que no fue por TikTok y los de Instagram todavía no saben, no confirmaron ni negaron, pero tampoco tendrían manera de ubicarlo, porque claro, los vivos se borran y hay que ver qué puede hacer la policía con respecto a esto, que probablemente daría mucha información a la causa, ¿no? Porque se sugiere que había una persona que daba las órdenes de qué hacer con las chicas, de todas las atrocidades que se les hicieron. Bueno, varias cosas se estuvieron discutiendo esta semana. ¿Puede la policía empezar a buscar a una menor antes de las 24 horas? Porque las 24 primeras horas son realmente las que más importan. ¿Hasta dónde la droga está instalada tanto en la ciudad de Buenos Aires como en el conurbano? ¿Qué capacidad hay de la policía para frenar este tipo de crímenes? ¿Cuántas Laras, cuántas Morenas y cuántas Brendas están en este momento en peligro? ¿Cuántas están trabajando para bandas narcos? ¿Cuánto poder tienen las bandas narcos en los barrios? Alejo, que es nuestro director de cámaras, vive cerca del barrio donde se encontraron las chicas, los cuerpos de las chicas, y a donde fueron llevadas para ser torturadas y descuartizadas. ¿Cómo se llama el barrio, Alejo? Varela está dividido en varios barrios grandes. Ese Sí. es Villa Batione y el subbarrio se llama Mayol. Sería bueno enfocarlo, Chizo. ¿Podemos enfocarlo? Dar vuelta a la cámara y enfocarlo. Villa Mayol. No, Villa Batione Villa es el Batione. barrio grande. Varela se divide en 6 barrios grandes. Está Villa Batione, que es el más tranquilo. Esta Villa Batione. Ahí espera que lo poncha. poncha Se autoponcha. Se autoponcha el director. Ahí Acá está. estoy. Entonces, 6 barrios. Grandes de Florencio Varela, uno de ellos, y para mí el más grande es Villa Batione, y el subbarrio se llama Mayol. Yo estoy en la zona de Villa Batione, o sea, está Villa Batione grande y Villa Batione es el subbarrio donde yo estoy, y estoy ahí a 20 cuadras De donde se encontraron los de donde cuerpos. se encontraron. En mi casa actual, en mi casa anterior donde viven mis abuelos y mi mamá, está solamente a 10 cuadras. ¿Cómo es ese barrio que vos recordarás seguro de chico y cómo es el barrio por el que pasás todos los días en Es moto para venir para acá? Totalmente tranquilo, la verdad que yo creo que en la zona de Varela hay barrios más picantes, por ejemplo en el barrio más grande, a comparación con Villa Bationes, es el barrio Santa Rosa, y ahí podemos encontrar donde se supone que está más metido lo que es el tema del narcotráfico, que se llama Pico de Oro. Yo tengo un amigo ahí y todo, y yo a ese barrio sinceramente solo no entro si no es con él, porque para mí me parece uno de los Claro. más complicados ahí de la zona de Varela. Lo que es Mayol, Villa Batione, también una parte de Villa Mónica que se divide, es lo más tranquilo que hay dentro de toda Varela. Aparte está el centro, está también a 20 cuadras. Y está cerca también, me decías, el hospital, ¿no? El hospital está a 7 cuadras de donde pasó, el Hospital Mi Pueblo, que es el Claro. más importante en Varela. Claro. Bueno, ahí estamos hablando de la zona donde fueron encontrados las 3 mujeres descuartizadas, ¿sí? De ahí donde ocurrieron las torturas, ¿sí? Aportando a lo que decía Alejo, los vecinos también coinciden con eso. De hecho, la casa también, que va a ser materia de investigación, se creía en un momento que era una casa que estuvo mucho tiempo abandonada, que después estuvo intrusada, y había un debate en el barrio con respecto a la casa, porque
presumían que podían pasar cosas raras, que Claro. incluso que se Es vendieran que todos drogas, tenemos una casa en el barrio a donde sabemos o presumimos que pasan que cosas pasan raras. cosas raras. ¿O no? Claro, pero no era algo como habitual en la zona, según lo que escuchábamos de la reconstrucción que hablaban los vecinos cercanos ahí, daba la sensación como que había movimientos esporádicos. Se presume que la casa se utilizaba como un aguantadero eventual, que la banda quizá entraba y salía, no era un lugar, digamos, no era No era un un búnker, búnker, claro. no era un búnker, era una casa que se utilizaba incluso para fiestas e incluso para dejar cosas. Estamos hablando entonces de barrios picantes y lugares donde sucedieron o donde comenzaron las cosas en el conurbano. Pero fíjense cómo se mezclan las jurisdicciones, porque ahora, desgraciadamente, una vez más, comienzan las discusiones sobre jurisdicciones. Y esto es una de las cosas más rastreras de la política, ¿no? Empieza en el conurbano y continúa la historia, o digamos, la policía sigue la pista de la ciudad, en la ciudad de Buenos Aires, porque en la Zabaleta, en la 24, 21-24. Ya me hiciste 21-24, confundir. 21-24, y también en la 1-11-14 hubo rastrillajes para saber para recolectar información sobre cuáles eran las bandas que estaban trabajando en esas dos zonas, más en la 21, En la 21-24. 24, sí, en la Zabaleta de hecho hubo La una especie Zabaleta, de... le erro siempre al número, sí. En la Zabaleta hubo como una especie de racia poco explicada de la policía bonaerense que entró y fue a buscar dos lugares puntuales, un bar y otra locación, y detuvo lo que encontró, presuntamente siguiendo el dato de que eran lugares donde frecuentaba el capo narco que están buscando, que es un hombre joven peruano. Y donde los peruanos digamos. pisan fuerte. Claro, la Zabaleta tiene 24 y peso, los otros. bueno, ambas villas de la ciudad tienen peso de bandas peruanas, incluso en algún momento que rivalizaron fuertemente. El narcotraficante que están buscando ahora ligado al crimen de Pequeño J es que no tendría antecedentes. Claro, una de las curiosidades... No hay fotos de él. No hay fotos porque no hay registros de detenciones Claro. previas y de problemas con la ley. No, o sea, no tiene antecedentes Yo me registrados. pregunto cómo lo estarán buscando sin conocer. Deben tener que hacer un identikit, digamos, sí. si Sí, alguien... supongo que con topos informativos de siempre el narcotráfico y la policía tienen lazos de contactos para investigaciones, sobre todo cuando surgen este tipo de bandas nuevas, que son bandas de jóvenes que no tienen poder quizá territorial, o sea que no están esparcidos como una No son banda una banda, transnacional, sino que es una banda que quizá está haciendo un narcomenudeo con mucha presencia y que intenta imponerse por fuerza y por violencia. Bien. Por eso quizá los analistas dicen, bueno, quizás es una banda joven que está tratando de ganar un espacio y lo hacen con los códigos narcos, ¿no? Claro, con la y violencia extrema quisieron- como mensaje, digamos. Claro, exacto. Quisieron demostrar con este crimen cruento un mensaje de poder que tal vez no tienen y están construyendo. Claro. Franco vive cerca de la 1-11-14, conoces también la zona, Sí, obviamente, vive en Lugano. ¿Y cómo es? O sea, el Lugano está más tranquilo, ¿no? Sí, Lugano siempre fue un barrio tranquilo, tiene sus cosas, sus Sí. robos, sus delincuentes, Como ¿viste? en todos lados. Claro, pero no es algo que no se puede vivir y tampoco son casos que pasan todos los días. Es Claro. algo gravísimo. Es un barrio donde la gente se junta a la noche. O Sí, sea, sí, creo que es de los pocos barrios que sigue siendo barrio. Está bien, la 11-14 queda un poco más, es más Flores ya, pero sigue teniendo todo ese circuito que está por la zona. Ahora, lo que el otro día decía Fer en un dato que trajo, es que el narcotráfico se empezó a incrementar en el conurbano sobre Sí, todo. sí. Ahora voy después de voy con el dato claro, después de ese. todo lo que pasó en Rosario, pero tampoco es que nunca existió el narcotráfico, por eso te decía, Pero vos los conocés peruanos también, pisan fuerte ahí. digamos, circulás, conocés, has visto, has estado digamos, pasando y describiendo, porque me acuerdo de muchas charlas que hemos tenido para arreglar, para hacer notas, Ujú. todo lo que es la zona de Flores, ¿no? Está la famosa Avenida Pollo que siempre hablamos, que Que vamos a hacer una nota y no vamos. claro, está atrás del cementerio de Castañares, que está toda esa parte que, bueno, está lleno de personas que están en situación de calle, que no tienen otro lugar y que consumen todo el tiempo. Igual lo mismo pasa sobre Perito Moreno, creo que es casi la entrada de la Zabaleta, que también está lleno de personas en situación de calle que no tienen otra que
resguardarse en el Paco, por decirlo así, y en sus casillitas. Ahora, es impresionante cómo solamente con 2 personas que viven en lugares cercanos a donde pasaron los hechos, que no tienen información adicional, no estuvieron investigando el caso, no son periodistas policiales, tienen información que seguramente la policía tiene el doble de información y seguramente los gobernantes tienen el triple de información, los ministros de seguridad lo mismo. El ¿Por tema qué? es cómo la usan, ¿no? También a veces, ¿no? Y si Cómo- quieren cómo- usarla. Sí, cómo la usan y cómo lo utilizan. Te iba a aportar algo de eso, en esa franja, digamos, De la de capital. ubicación que estaba diciendo, está también la Plaza de Flores, que era donde se dice que las chicas ejercían la prostitución. Y hay un vínculo también que es innegable entre el narcotráfico y la prostitución, en el punto que de un tiempo a esta parte las prostitutas se utilizan como dealers también. No Incluso a digo que veces- sea el No lo caso, pero sabemos, que estamos... Pero, sí pero ocurre esto. siempre hay suele haber una convivencia, aunque sea espacial, entre las zonas de prostitución con las zonas de venta de drogas. Incluso a veces es el mayor ingreso que tienen las prostitutas, los Claro. los trans. Franco, claro. vos me has comentado muchas veces las características de este lugar. ¿Cómo es? Que La en Plaza de música- Flores. No, la ¿dónde? Plaza Flores es como, no sé, como Plaza Miserere, pasa lo mismo. El narcotráfico está más latente que en otros lados y puntos de la ciudad. Y se concentran ahí, todos saben dónde están, quiénes ¿Hay un están, se horario? conocen. Todo el día. Todo Vos el día. pasás y Y están es todo lo el que día. decimos, la policía Están los también- telos cerca, como La policía, punto céntrico. la policía también sabe eso. O sea, Tal cual. No es Claro. algo que sepa yo, sabe todo cualquiera el que mundo. pasa por ahí. Sí, yo lo ve digo y- como si esos periodistas viejos, yo no soy tan vieja, que no salimos más del estudio y nos sorprenden las cosas que antes veíamos todos los días cuando íbamos a hacer esos reportajes y conocer la calle, que pateábamos más la calle, ¿no? Entonces, bueno, yo ahora por una condición de salud tal vez, pero me gusta escuchar las historias porque las historias están ahí, es simplemente ir a buscarlas. Eso por el lado del periodismo, pero para la policía, para los investigadores, para la inteligencia, para los ministros, bueno, para todos, la información está ahí, al alcance. No es algo que requiera tanto como para ordenarlo, como para... Yo sé, me imagino que debe ser difícil de controlar, porque si no, no estaría tan vigente en tantos países del mundo la droga, los carteles. Yo creo que un cambio crucial tiene que ver la cercanía. Me parece que se expandió tanto la capilaridad de las redes de narcos que cada vez están más cerca de casa. Por ende, cada vez la gente tiene menos... antes era una curiosidad encontrar un búnker a una cuadra de mi casa. Che, ¿cómo puede ser? Ahora no es tan infrecuente, por ende la gente es mucho más reservada de meterse en los temas porque está mucho más extendido transversalmente en todo el conurbano. Y así o sea, lo en muestran todos los los barrios. datos. Es ¿no? Claro. es lo que traje la última vez que vine acá, que bueno, habíamos visto un tuit muy viral que decía que en la provincia de Buenos Aires no era un baño de sangre porque los homicidios tendían Bajaron. a la baja, Mm. Cosa que era verdad, bueno, no, acá estamos viendo un triple homicidio, femicidio, como lo quieran Acá ver. lo que está contando Fernando, Sí. ya saben ustedes que es periodismo de datos y que lo que hacen es cruzar la información oficial publicada acerca de crímenes en la provincia de Buenos Aires. El resultado había Que dicho... bajaba la tasa de homicidios, pero que crecía exponencialmente otro tipo de delitos. No recuerdo muy bien el porcentaje, entonces no vamos a decir cosas que no son, pero aumentaba muy fuerte la comercialización ilegal de estupefacientes. Claro. Ahora, chicos, nosotros estamos acá, ¿no? Provincia de Buenos Aires y Cava. Yo el año pasado estuve varios meses del año mientras la Nata estaba internado, investigando y tratando de hacer la previa, la preproducción para viajar para cuando empezara PPT, para hablar justamente del narco, de los kiosquitos narcos, de los soldaditos en Cutralcó. O sea, digo, esto que pasa acá, que pasa en Rosario, que pasa en las provincias petroleras, Claro. o sea, que pasa en todos los lugares a donde hay dinero. Yo digo, la propagación Donde hay dinero y hay nacional. soledad también, porque Sí. ahí es todo desierto, los trabajadores no tienen capaz otro lugar, vienen de otras provincias Sí. y Sí, y la réplica de ciudades, estados-ciudades narco, digamos, desde el esquema de lo que sucedió en Rosario, que fue como la crisis de seguridad narco más importante en los últimos tiempos,
se ha replicado en muchas ciudades de la Argentina, en muchas con la misma estructura, quizás que no trasciende tanto o que la violencia es más marginal, pero empieza a pasar esto, empieza a cruzarse la marginalidad con lo que no es marginal y termina interviniendo dos distritos del conurbano y la ciudad de Buenos Aires en un triángulo de un recorrido que Sí. termina trágicamente, digamos. Encima, perdón, siempre se habla de narcotráfico de Rosario y no, acá en la No, provincia de no, Buenos no. Aires, en otros lugares. No, Pero en bueno, todas, en todas las es- provincias. sí. Bueno, en todas las provincias, desgraciadamente, las bandas narco están distribuyendo droga, hay narcomenudeo y se están cargando nuestra juventud. O sea, el narcotráfico se está cargando las generaciones que tendrían que tener un futuro hoy en la Argentina. Las hermosas chicas de nuestra Argentina, que tienen pocas posibilidades de conseguir un empleo, que están bajamente, digamos, escolarizadas o gracias a también un sistema que prefiere mirar para otro lado antes que enfrentar o afrontar la falta de educación o el fracaso del sistema educativo. Decir, no, que pase, no pasa nada. Darle el título o hacerla pasar de año o no irla a buscar y que no haya un gran plan de ir a buscar a los chicos que abandonan y que haya un alto nivel de abandono en las escuelas, ¿no? En la educación. Digo, todo esto junto y pensar solamente que el problema se resuelve con dádivas del Estado, con planes, es lo que hace que sea tan frágil, ¿no? La generación, una generación frágil, de toda fragilidad, porque han sido jóvenes nuestros abuelos que sin nada, con un martillo tal vez y un rancho, han logrado construir Barrios enteros. un barrio ciudades. entero, una ciudad y también un oficio, ¿sí? Sí, Para- y sumado que tipo las bandas narcos ocupan un lugar, justamente lo que decías vos, la falta de posibilidades de salidas laborales, de intereses, de formación de generaciones enteras, empieza a ser ocupado por la salida fácil Sí. que otorga lo ilegal. Y lo ilegal en combo, digamos, y no por una cuestión moral, digo, pero prostitución, juego ilegal y narcotráfico es un camino que lo ves crecer en los barrios un montón. Sí. O sea, ves a los pibes apostando en casinos clandestinos con el teléfono y ves drogas y ves prostitución en capas, en una generación que está muy invadida y muy cerca porque se interpreta como una salida de dinero fácil, Totalmente. digamos. Hace poco traigo un dato que viene perfecto para la mesa. Leí un estudio que arrojó la UCA que dice que en la Argentina solo el 3% de los jóvenes en situaciones de vulnerabilidad, o sea, de pobreza, tienen acceso a un empleo blanco, formal. Solo el 3%. Hace poco lo estuve leyendo, así que lo tengo bastante fresco. Y eso demuestra una muy triste realidad. Entonces, el resto de los jóvenes que no pueden acceder a un trabajo en blanco y ganarse unos pesos para llegar a fin de mes, Claro, lamentablemente. pero lo que pasaba por eso digo, es algo más estructural. Cuando no tenían educación nuestros abuelos, ¿no? Y llegaban con una mano atrás y otra adelante, lo que hacían era aprender un oficio. Con ese oficio construían y salían adelante Lo enseñaban. con sus vidas. O sea, tipo, se lo enseñaban tal vez a sus hijos y entonces de la panadería salía un hijo que tuviese... Antonio, quédate abajo, por favor. Vino Antonio, entró así... Silencioso. silencioso, sigiloso Sigilo. a border. Pero digo, con un oficio, una familia sin educación salía adelante. Ahora ni eso, Sí, igual además a los porque políticos. son varias las generaciones. Sí. Y los mismos políticos que no enseñan ni oficios, ni fortalecen la educación, ni dan salida laboral, ni Ni están. claro, porque justamente de eso hablábamos con Daniel Seifert antes de empezar el programa. Otra cosa, esto es lo que estamos describiendo, es lo que pasa, ¿sí? Y después está, El uso. ¿por qué pasa? Porque cada vez que pasa algo, los políticos se dedican a usarlo políticamente
a no hacer nada y a solamente tratar de encontrar el relato que les venga bien. Miren el caso de Axel Kicillof, gobernador de la provincia a donde todo comenzó el día que encontraron los cuerpos. Me decía en Seifert algo Claro, que me pareció muy interesante. Porque muy al estilo de cómo abordan, digamos, el kirchnerismo históricamente tuvo dos resoluciones entre tragedias y conflictos. Una es fingir demencia e ignorarlos hasta más no poder y no referirse a ellos, que fue un estilo del kirchnerismo en varias tragedias, los silencios, eso que hacían ruido de gobernantes. Y la otra es abordarlo para enmarcarlo, para ponerle la mirada que debe tener, Tal cual. como La bajada copar de la línea. bajada de línea, la agenda. Kicillof cumplió todos esos requisitos porque agarró su celular, tuiteó desde Nueva York, retuiteó algo que había puesto el ministro Alonso. Ya, abordarlo desde Nueva York ya era una rareza. ¿Por qué estaba en Nueva York Kicillof? Porque casualmente iba a hacer una contracumbre con otros dirigentes políticos a Milei, digamos, que finalmente no tuvo tanta trascendencia justamente porque o sea, le que estaba estalló en esto una. acá. O sea, Estaba en Kicillof una. estaba en una. Estaba en ¿no? una y abordó la que le pasaba en el territorio que gobierna. Y lo primero que puso es, abriendo el paraguas, decir, el narcotráfico no tiene Territorialidad. territorialidad, así Ahí se dice. Pero, sin embargo, acto seguido anotó, pero esto es una banda con sede en Cava. No. Que puede ser un dato de la realidad. Claro. Pero estás haciendo exactamente lo que dirías que no tenés que hacer. Porque si no tiene, decís, la estamos buscando en tal y tal lugar, pero no tirás la pelota al otro lado de la frontera cuando tenés víctimas de tu territorio y un asesinato en tu territorio. O sea, es una Son forma chicas de... bonaerenses. Son chicas bonaerenses matadas, asesinadas cruelmente Enterradas. en la provincia de Buenos Aires. Entonces... Enterradas en suelo bonaerense. Pero digamos- también es fácil tirarse la pelota uno a otro, pero estamos naturalizando que había una piba de 15 años con su hermana de 20 y otra amiga de Su 20, prima, su prima. su prima, que se prostituían. O sea, lo estamos hablando, hasta la madre lo hablara naturalmente, como si fuera algo de, no sé, como moneda corriente. Bueno, pero eso también habla de una Es transversal, por eso sí, digo. sí, sí, y de una conflictividad Claro, social. pero Sí. digo, a medida que pasa el tiempo vamos naturalizando prostitución, salida laboral, Sí. dinero fácil, Y juventud. juventud, Claro. esto de las giras, ¿no? ¿Cuántos Sí. días de gira estaba mi hija o mi hijo? La ¿no? clave es esa, yo creo que lo decís muy bien, dinero fácil. O sea, ¿a qué se vuelca el dinero fácil? Al narcotráfico, a la prostitución y a ese tipo de trabajos que Y la verdad que, desembocan en esto. perdón, te interrumpí, Fer, pero hay un punto que es incómodo de marcar, pero también habla de una ausencia importante del Estado, porque una joven, una chica de 15 años tiene que estar obligatoriamente en la escuela. Obligatoriamente. Entonces hay Si no, los responsabilidades asistentes sociales van a ver a al los margen, padres, claro, es así. exactamente. O sea, yo te digo, Exactamente, mira, el Estado tiene que obligar a los padres a que ese chico estudie. no, pero O yo sea, te es digo, mirá lo loco existen que estructuras para eso y es una pregunta que no se hace. ¿Por qué esa chica estaba fuera de la escuela? Tiene la espalda el Estado para hacer eso. no, pero Lo digo, ha- pero además, a ver, funciona ese lo sistema. hace, pero evidentemente o no da abasto o está desentendido o alguien tiene que dar esa respuesta. O sea, que es incómoda porque pone el foco también, o sea, en las víctimas y en su contexto, pero es una pregunta que es insoslayable. O sea, ¿por qué una chica de 15 años no estaba escolarizada? Es una pregunta que el Estado se tendría que hacer y que tendría que rever cómo se llega a eso. Tal vez suena un poco a mezclar cosas, pero ese sistema funciona, tan es así que hay muchos chicos que por su discapacidad son rechazados del sistema educativo, incluso el especial, y las asistentes sociales visitan a las madres, bueno, amenazándolas con quitarles la Tenencia. tenencia de los niños por no poder ir a la escuela, cuando ellas les dicen, no me los aceptan, ya recorrí 80 escuelas, 40 escuelas, 20 escuelas, y lo tengo acá porque no me lo aceptan. Nada querría más yo que mi hijo esté 4 horas con alguien. Entonces digo, tenemos poder de policía para mirar eso y no para buscar donde hay muchas personas que no están en la escuela. ¿Qué le dicen a esa madre? La madre no la vamos a poner en foco de la escena porque obviamente está llorando a su hija. No lo digo por ella, pero digo la madre en general. ¿Cómo cuida el Estado a las madres
que no tienen la espalda para poder contener a estas juventudes, porque no estamos hablando de una clase social. Sí, o el foco justamente es al revés, o sea, ¿qué hace el Estado por esos pibes? Al margen de la familia, no importa perdóname, el rol de yo la familia. digo pero- igual más que el rol de la familia, lo digo porque no es que prostitución y drogas y giras esté en la clase baja. O sea, digo, No. chicos, No. esto Es transversal. es transversal, totalmente transversal. Le pasa a muchas familias de clase media, media alta, con los chicos incluso en el colegio recibidos. O sea, es algo muy fuerte que está pasando y tiene que ver con que en desmedro del Estado, el Estado ausente, el narcotráfico presente. No tenemos mucho más para decir que están siendo enterradas, o ya fueron enterradas por la mañana las chicas. Y los padres piden justicia, están buscando este narcotraficante del cual no conocemos sus rasgos, no sé cómo está haciendo la policía, seguramente con un trabajo de inteligencia. Esperemos que, como siempre se dice, tal vez es un lugar común, pero que este crimen sea un antes y un después para el accionar de la policía en los barrios ya penetrados por el narcotráfico. Es decir, que una pequeña o un pequeño entramado de narcotráfico en un barrio no tenga la posibilidad de crecer ni mediante este tipo de crímenes ni mediante ningún tipo de violencia, que se achiquen, no que crezcan, que desaparezcan, no que nazcan, no que se salgan como semillas sembradas en distintos lugares del país. La verdad que está muy claro que está fracasando. Si hay algo que se está haciendo contra el narcotráfico, está fracasando en todo el país. Obviamente en la provincia de Buenos Aires, en Cava y en todo el país. Y nos tiene que preocupar mucho, porque todos esos chicos son la Argentina de dentro de 15 años, 20 años. Digo, ¿qué vamos a hacer? ¿Nada? Bueno, no tengo mucho más para agregar. Esto es La Oveja Negra. Nos vamos a meter con los cuadernos y que sigue la causa avanzando y quienes tienen que tener miedo o quienes tienen que estar asustados por su vínculo con la causa Cuadernos. Vamos a meternos con Fernando Torres Ulmer y Martín Duré, el informe que hicieron sobre policías debajo de la línea de pobreza, cuánto están cobrando. Y también Franco Maceo, los arreglos de Kicillof, mientras trata de tirar a otra jurisdicción este crimen aberrante y bajar líneas sobre cómo tenemos que hablar de este crimen, son femicidios, son bajadas de línea concreta sobre el relato. Bueno, siguen saliendo licitaciones para hacer arreglos a aeronaves. Por cierto, me dijeron que hay muchas obras frenadas en la provincia de Buenos Aires, obras públicas. Vieron que la provincia de Buenos Aires era una de las pocas que hacía obras públicas, porque le fue bien en las elecciones. Terminaron las elecciones y entonces muchos proveedores que estaban haciendo obra pública dijeron chau. Se cortó la onda. Quizá hay que ahorrar para la campaña que viene, ¿no? Y ahí empezarán de nuevo las obras. Y bueno, con todo lo que conlleva, mismo tiro para el gobierno nacional, frenar una obra pública, ¿no? Porque después ya saben lo caro que es remontarla. Bueno, todo esto y mucho más. Esto es La Oveja Negra. Bienvenidos a Border. Causas de corrupción más significativas e importantes de los últimos tiempos, sin lugar a dudas, fue la causa Cuadernos. Recuerden ustedes, un chofer de un funcionario nacional con mucho poder recorría domicilios buscando la que le correspondía al ministro, al otro ministro, a funcionarios. Y a los presidentes. Y a los presidentes de ese momento. ¿Para qué? Para cerrar tratos de obra pública, involucrados las principales empresas y también los funcionarios. Hoy vamos a seguir con la lista de funcionarios. La semana pasada hablamos de Abal Medina, quien era jefe de gabinete en el gobierno Era jefe de Cristina. gabinete y se excusaba que él recaudaba solo para la campaña electoral. En efecto, Abal Medina aparece circunscripto a 3 meses del relato de 10 años de los Cuadernos de Centeno. Centeno era, recordemos,
el chofer de Muñoz. Barata, Ah, de Barata. de Roberto Barata, que era a su vez un ex taxista que alguna vez había llevado a Kirchner y terminó siendo funcionario público, porque así el kirchnerismo construía sus cuadros técnicos. Era la mano Eh, derecha de Una de las Guido. manos derechas de, claro, De Guido Estaba- era un pulpo, tenía como 28 manos derechas. Hoy te voy a contar un par más, justamente, porque con la causa Cuadernos pasa algo. Si la causa de la. Como para un esquema, ¿no? Si la causa de la ruta del dinero acá fue la más visualmente impactante, porque fue como veíamos todo, veíamos a la gente contando plata, los veíamos a los hijos de Lázaro Báez, los veíamos al Rossi, venía del tema de los bolsos de López y demás. Si eso fue la más impactante en la cuestión de decir, bueno, la corrupción es esto, la causa Cuadernos es la causa más detallada y descripta, creo que en la historia mundial, de cómo un esquema de corrupción se come a un Estado. Y en ese esquema estamos hablando de imputados que es un centenar Detallada y literal. descrita por un chofer. Por un chofer bastante obsesivo que anotaba en cuadernitos Gloria, espiralados, detalles muy concretos y sin bajada de línea. Era, esta es la hora, esta es la patente del auto tal, se sube tal, se baja tal, agarra un bolso. Este bolso pesa tanto, miro, tiene dólares, calculo cuántos dólares puede estar acá, qué dijo tal. Todo así, era una bitácora de la corrupción que involucró y manchó y dejó manchado a mucha gente, entre ellos más o menos unos 80 empresarios, que vamos a hablar de ellos. No sean ansiosos, estoy buscando datitos de los empresarios para ver qué es lo que quieren hacer en esta causa, pero empezamos por los funcionarios, porque hay algunos que están tratando de zafar de la causa Sí. causa penal, y la semana pasada contábamos esto, que Abal Medina había ofrecido $40.000. Acá tenemos la carátula del tema. $40.000 había ofrecido Abal Medina para quedar afuera de la causa penal. Y yo hice un comentario como diciendo, bueno, primero habría que ver si Abal Medina puede justificar los $40.000. Y un colega de La Nación, Agustín Ceruse, me escribió y me dijo, fíjate, porque Abal Medina debe haber tenido que presentar una declaración jurada. Y yo no me acuerdo por qué, porque fue candidato. No, fíjate, me dice. Bueno, nobleza obliga, fuimos y nos fijamos, porque nos olvidamos de algo. Acá tenemos lo que decíamos, $40.000 ofreció Abal Medina. En 2019 declaró que tenía, esto es solo el recorte de dólares físicos que tiene, físicos o en cuentas bancarias en dólares, Abal Medina. En el 2019 tenía 30.900, casi $31.000. Y en 2023 terminó declarando $58.000 y chirolas. ¿Por qué? Porque fue, y esto yo no lo recordaba, digamos, pero esto es un dato divino de las estructuras del Estado, tenía un cargo muy orondo, Abal Medina, durante el gobierno de Alberto Fernández. Viste que el albertismo sumó a todos los discos, el cambio del albertismo pregonaba a todos los que putearon a Cristina pueden volver. Bueno, Abal Medina, que había estado más o menos en esa, volvió, así como había vuelto Culfas, por ejemplo, o personajes, o Vilma Ibarra, bueno, volvió Abal Medina y quizás no nos enteramos, era asesor especial para el diálogo social. Un Impresionante. cargo divino, ¿no? Impresionante. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace, señor? Faratacho no agarra ahí. No agarra nada manual, ¿no? No es un trabajo muy pesado. Diálogo social le habían dado a Abal Medina y con eso terminó en 4 años logrando la increíble proporción de poder ahorrar siendo funcionario público, duplicar tus ahorros en dólares. Yo quiero tener esta fórmula. Yo creo que si esta fórmula se la damos a Trump, no hay necesidad que nos den plata en la Argentina. Porque si vos Totalmente. podés pasar a ahorrar $30.000 en 4 años por ser funcionario público, contámela cómo es. ¿Dónde me anoto? Por favor, ¿Cómo es? no ¿Cuánto tengo ganás nada. para poder ahorrar? Bueno, no sé, habría que preguntarle a No, Abal eso Medina. de diálogo- Algún día, si nos atiende, le podemos preguntar Eso de estas diálogo cositas. social es buenísimo, Dani. Claro, diálogo social. Bueno, con diálogo social se ahorran dólares. Cuestión que ahí teníamos el detalle. Nobleza obliga. Abal Medina tiene el aval para pagar lo que está ofreciendo en la justicia. También lo tiene su segundo, su secretario, que hay una sola foto del señor. Es el otro de los que está. Hay de todos los funcionarios que están involucrados en la causa Cuadernos, que son una veintena, que van desde de Cristina Kirchner a sus secretarios y
debido y todos los debiditos por debajo, o sea, personajes de grosso calibre como Uberti, Nivelo, Barata, todos los nombres digamos, el organigrama entero de planificación federal están ahí metidos, la gran mayoría por lo menos. Bueno, de todos esos, 4 optaron por, bueno, admito alguna cosita, pero pongo plata y me salgo de la causa. Esos es los 4 que estamos viendo hoy. El segundo es, obviamente, el que era secretario de Abal Medina en su momento, que se llama Martín Larraburu. Era un funcionario de rango bajo. Ahí la foto, viste, que se está tapando la cara, porque la única foto que encontramos de Martín Larraburu es cuando fue detenido. No. O sea, cuando fue la detención, hubo la gran mayoría de los involucrados de Cuadernos estuvieron en la cárcel, en la época que Bonadío hizo ¿te acordás? Ese enorme operativo que detuvo a un montón de funcionarios y empresarios a la vez y en varias etapas. Bueno, Larraburu estuvo preso y cuando lo trasladaban se tapó la cara y esta es la foto que quedó de Larraburu. Larraburu fue un poquito más modesto que su entonces jefe Abal Medina. Ofreció 30.500 pesos y chirolas, dólares y chirolas para salirse de su responsabilidad de causa. Recordemos que el pendrive que le encontraba a Larraburu hablaba de coimas de por lo menos 70 millones de dólares, digamos. Sí, se ve que no la tenían no se la quedaban ellos a aparecer y con esa figura están jugando a decir, bueno, o no la tienen en el país, ¿no? Digamos también. Bueno, no sé dónde habrá quedado esa plata, eso la justicia lo tendrá que dilucidar. Pero aquí tuvimos que ir a las declaraciones previas de Larraburu. En 2012, cuando trabajaba con Abal Medina, había declarado ya que tenía $19.000 y también 4 años después, un mandato después, tenía ya ahorrados en blanco en su declaración jurada $44.000. O sea, otro que también ahorró en dólares siendo funcionario público. La fórmula que cambiaría la economía argentina, porque los dólares están en las declaraciones juradas en blanco de los funcionarios. O sea, si le hiciesen un cónclave, Toto Caputo, con todos los funcionarios que duplicaron, che, ¿cómo hiciste? Y bueno, ahí imagínate si hiciese un blanqueo que le saca las retenciones a los funcionarios públicos para blanquear dólares. Ahí pagamos otra que... No necesitamos a Trump. Claro, no necesitamos retenciones cero. No necesitamos retenciones cero. Bueno, después Larraburu, después de estar detenido y demás, su paso en el trabajo fue encontrar un carguito de planta en el Senado, porque todos, tarde o temprano, terminan siendo planta en la política argentina. Así que ese fue el derrotero. Pero vamos a hablar de 2 más pingüinos, porque esta era la parte, bueno, jefatura de gabinete, no eran de riñón debido. 2 personajes más. Walter Fagias. Walter Fagias, aquí lo vemos cuando fue detenido, era era uno de los nombres que escribió, puño y letra, Centeno, en un rol puntual. De hecho, vamos a ver en la siguiente placa cuál era el involucramiento de Fagias. Fagias ofreció ahora, más generoso estuvo, $138.000 y pico para quedarse afuera. $138.000. Estamos hablando de una plata considerable para un funcionario público para quedar fuera de una causa penal. Lo acusan de 2 hechos puntuales que estuvieron escritos en los cuadernos de coimas con formato de dádiva. O sea, fue como una plata dada en teoría para él o un tercero. Entonces, por eso está investigado, de hecho, por cohecho también, digamos. Y en un momento tuvo encima la figura de asociación ilícita, pero su rol lo corrieron del rol. No era porque hay gran parte de los funcionarios que tienen el rol de asociación ilícita porque iban y venían y eran conscientes del esquema de recaudación, digamos. Uberti, por ejemplo, o el financista Clarence, que eran personas que movían la plata y eran conscientes de la plata que movía el resto, digamos. Esa es la estructura de la investigación. Ahora, acá contaba Fagias en sus declaraciones juradas como funcionario público, era el presidente de NARSA, no era un cargo menor, era el presidente de energía, de la empresa de energía estatal. Había declarado $101.000 en 2015 y ya tenía 5 departamentos y 3 cocheras en la ciudad de Buenos Aires. O sea que con eso se teoriza que también Fagias podría pagar lo que está ofreciendo en la justicia.
¿Qué pasa? Contemos un poquito más quién es Fagias. En la próxima placa que nos pasa Alejo, acá vemos que ahora se presenta Fagias como consultor estratégico para el mercado energético. Obviamente, usufructuando, él no tiene ningún estudio. Sí tiene, Nobleza Pero Obliga tiene algún doctorado posterior en cuestiones de energía, pero digamos, el primer contacto con la energía la tuvo por debido, estando frente de Narsa, y ahí hizo carrera. Entonces ahora se vende como consultor energético, tiene 54 años y en el 2024 registró una marca que se llama Energy Transition, una marca en el INPI, que todavía no sabemos para qué la usa, no sé si tiene vinculación con algún emprendimiento o no. Pero es colega nuestro, Fagias. ¿Ah, sí? Walter Fagias, ¿Es periodista? que está haciendo... Es opinólogo, podemos decir. Hace columnas nosotros. como consultor. No. Nosotros somos Yo soy periodistas. periodista. No, vos también. Sí, yo también. Acá lo vemos en Alerta Digital, que es el medio, lo tiene a Walter Fagias como consultor, escribe notas obviamente sobre energía sustentable, energía. No habla de coimas en energía, pero sí habla de otro tipo de reparto de energía. Esta es la que va por cables. Otro tipo de estrategia. Otro tipo de estrategia. Bueno, esto es un medio se puso a neuquino escribir. nuevo, es del el grupo Cumbre, se llama, es un multimedio nuevo con sede en Neuquén, que lo tiene como... ahí escriba al señor Fagias que opina de las cuestiones ¿De quién será, no? de la energía. ¿De qué petrolera? Menos averigua Dios. Digamos. Bueno, cuestión que hasta acá tenemos 3. Sí. Te traigo la perlita final para este informe sobre los cuadernos de los funcionarios. Te voy a presentar a un personaje que tampoco es muy visto. Se llama... A ver, poneme la fotito del señor. Fabián Ezequiel García Ramón. Y te pongo todo el nombre porque te voy a contar una historia detrás de esto. Esta foto, que es de las pocas también que hay de García Ramón, es cuando estaba yendo a declarar. De hecho, es una foto creo que adentro de Comodoro Pi, cuando fue, de hecho, detenido en la época de las detenciones de Bonadío por la causa Cuadernos. El hombre... No tenía un rol menor, pero no era muy conocido. Pasemos a la siguiente placa. Mira lo que está ofreciendo. No. $908.000. Palo verde. Claro, poco, le falta el 10% para un palo verde para salirse de la causa. Un funcionario, él era director de promoción de energías renovables y eficiencia energética del Ministerio de Planificación de la Nación. Era un cargo de director, o sea, de tercer rango. ¿Un niño rico que heredó? No sé, pero no lo era en la estructura de planificación. De hecho, era un chico que estaba ahí. Sí, un chico que estaba ahí era... ahora te voy a contar qué era, pero primero te cuento esta placa si no me desordeno. Lo acusan también por 2 hechos de coimas, en este caso es cohechos pasivos. Hay un relato puntual de Centeno contando cómo Barata agarró un bolso y dijo, tomá, y se lo dio a el señor García Ramón, que lo llevó a otro destino. Ese es uno de los 2 hechos de cohecho pasivo que le imputan a García Ramón, y él tenía un cargo y sin embargo se debe haber olvidado, estaba muy ocupado entre llamados y bolsos, qué sé yo. Se olvidó de presentar declaraciones juradas, nunca presentó una declaración jurada. De hecho, a él lo corrieron del cargo antes de que estallara, mucho antes. Los cuadernos de las coimas estallaron en 2018. Él estuvo entre 2012 y 2015 en función pública, pero no hubo un momento en el cual ya se le habían puesto el foco encima, porque decían que este funcionario tenía la habilidad de, ¿cómo decirlo?, de acercarle consultoras a empresas energéticas como para prestarle servicios, como para acelerar el acceso. Un lobista, claro. Como para acelerar el acceso a ganar una licitación. Un facilitador de Claro, la un facilitador. Ay, chicos, vos fíjate, ustedes todo lo dicen de una si forma vos que parece que el contratás a chabón este estuviese consultar, choreando. a esta consultora. No encima, diría la Nata. Es verdad. Escucha, Perdón. yo digo que si no fueses malo, te darías cuenta que sería el nombre correcto, un facilitador de licitaciones que a su vez le facilitan la vida a él. Claro, porque hay que ver de quién eran las consultoras, ¿no? Era un palito para Porque si meterle te la digo, fut- acá hay una consultora, o acá tengo una consultora que podría facilitarte las cosas y la consultora después es
Hola. Hola, Bueno, soy yo otra vez. digo, esto no está aprobado, pero sí se hablaba fuertemente en un momento, tan fuertemente, que fue desplazado García Ramón. ¿Sabes por quién fue desplazado? ¿Por quién? Por Axel Kicillof. Porque en este momento histórico, Axel Kicillof había entrado en el gobierno de Cristina como ministro de Economía y le había puesto la mirada a Barata, porque la corrupción de Había Barata una gran era interna entre claro, Barata y Kicillof. muy grande y tenía que ver con energía, justamente donde trabajaba García Ramón, debajo de Cameron, que Cameron era el único que El de la secretario estructura, claro, de energía, de la el único que nación. estaba enfrentado con las formas de debido, en la estructura de debido, era secretario y no estaba ahí parapetado tratando de que no le pasaran por debajo estas cuestiones, y tuvo como una yunta con Kicillof y así fue avanzando en el armado cuando las causas de corrupción de debido empezaron a avanzar. Kicillof fue avanzando sobre la estructura de planificación en ese tramo del gobierno de Cristina. Pero hablábamos de García Ramón. Vamos a ver la segunda placa de este personaje porque se pone interesante. El hombre es ingeniero, tiene 48 años. Acá vemos en otra fotito que Parece está más más grande grande. en la foto. Sí, está un poco envejecido antes. Y bueno, la cárcel a veces envejece. En el medio tuvo que cumplir un tiempo. ¿Y qué hacía? Él vendía materiales Es más joven que eléctricos. yo, chicos. ¿Qué les pasa? ¿Qué les Bueno, pasó? Me pasa la vida, te pasa la vida, gestión Capaz que pública. fumaba. La gestión pública. Vendía materiales eléctricos y dicen que pegó buena onda con Barata y como Barata llegó el cargo a chofer, un vendedor de materiales eléctricos puede llegar a director. Si el otro llegó ¿No a creen secretario de en Estado. la ascendencia social ustedes? Será eso, será eso. Sí, También no, pasan no de sé si banquete. no sé si con esos modos, pero sí, creemos. Ahora, no presentó declaraciones juradas, pero empezamos a ver un poco qué tiene inscripto, qué tuvo inscripto y demás. Encontramos una listita de empresas. Ahí vemos Andegar, Sociedad Anónima, Añoranza, Sociedad Anónima, que en verdad es una empresa, él es nicoleño, es de San Nicolás, una empresa que estaba vinculada, por lo menos en los papeles, al hermano y al padre. Tenemos Remain SRL, que esa se sospecha que podría haber tenido un rol de consultoría para las energéticas y que en un momento de paralelo a su función pública llegó a facturar en un año $1 millón. Digamos, ese era el dato que había publicado la política Pero online. estamos hablando Había aparte dado de ese dato. aquella época. $1 millón. Claro, pero digo, Literal. es más dinero que el que hoy sería $1 millón, ¿no? Me Bueno, parece. con la inflación en dólares ¿O no? seguramente Hay sí. que ver si lo invirtió. Seguramente sí. Sí, de hecho me la pasé toda la semana haciendo cálculos para dolarizar todo para que no quede desparejo porque había números en Claro, pesos que había que traducirlos a las cotizaciones del momento. Claro. Bueno, esa era Remain. Y hay dos empresitas más. Balsan Sociedad SRL. Responsabilidad Limitada, SRL, y BZW SAS, que esas son las nuevas empresas, que ahí está asociado con otra gente. El señor Fabián Ezequiel García Ramón. ¿Y que por qué me decís que las me últimas- dijiste que te digo todo el nombre completo porque Bueno, tiene algo que ver? Porque las últimas dos empresitas tienen que ver con algo que al kirchnerismo no le gustaba mucho, pero la gente cambia y se diversifica. Y te voy a mostrar, porque Fabián Ezequiel García Ramón tiene la vaca atada. Y te voy a mostrar la vaca atada que tiene. Tiene la vaca atada. Esta es una vaquita hermosa, una pero perdóname. una limusín, Angus. una hembra. No, limusín es la No, raza. ya No, sé. no me corrijas. Me puse a investigar sobre las vacas. Pero el crías. chabón Sí. entonces, tiene la vaca atada, pero es del agro, es de Claro. campos, Claro, es un porque en la terrateniente. vaca, esta vaquita, limusín, raza limusín, criada, fue premiada como de las mejores hembras de su raza. Perdóname, mira todas las en- cucardas que tiene, pobre vaca. Esto es una foto oficial de la rural de este año. ¿De este año? De este año. Qué linda vaca. Ganó Pero esta vaquita. Las cucardas, pobrecitas, no pueden respirar. Mira todas las cucardas como se la pusieron arriba del hocico. Todas. Fue premiada Hasta en esta la oreja vaquita tiene cucarda. porque el señor aquí ha expandido sus horizontes. Añoranzas, te contaba, esa empresa era una empresa del agro en San Nicolás, pero él eligió otros rumbos y se fue para Entre Ríos. Y Mucho campo en Entre Ríos. sí, y en Villaguay, que es una zona muy de campo, tiene
esto que vamos a ver ahora, que es la cabaña El Ombucito, que es un criadero de esta raza de vacas que viene Pará, siendo... Este es el que es el exfuncionario involucrado en la causa Cuadernos por ser uno de los que recibía, ¿no? La que coima. movía la que guita de los movi- empresarios. Sí. Claro. Que recibía la coima o que movía, quiere decir que la blanqueaba o que la No, recibía. que la llevaba de un lugar a otro, por lo menos está valijero, probado. un valijero. Claro. ¿En qué de valijero involucrado en la causa Cuadernos pasó, a no ser que este campo lo haya heredado, a ser terrateniente, dueño y criador de una raza multipremiada? ¿No vendría de ahí? Bueno, y a ofrecer un palo, casi $1 millón a la justicia para quedar en libertad mientras ese proceso. Por eso, quizás las vaquitas se están rindiendo como para pagar Es $1 millón impresionante. dólares en la justicia. El Ombucito se llama, casualmente, los Ombúes es el barrio en Hudson donde fija residencia. Ay, chicos, es Este hombre que mucho. no es tranqui, no será es de un barrio él, ¿no? tranqui, no es un barrio así muy desacomodado, por Es un decirlo aire de del una Pilar manera. en Hudson. Claro, una cosa así. Entonces, quizás en homenaje a su residencia, se fue para Entre Ríos y armó el Ombucito más chiquito, pero podemos ver un poquito qué hay en el Ombucito. El video que tenemos dando vueltas del el paño, Alejo, Sí, te voy ahí a lo mostrar un tiene, poquito, porque ahí lo tenemos, mira, acá vemos, estas son imágenes del Ombucito, aquí vemos las vaquitas que acá las están Estas son las de la están raza bañando. que Claro, pisa fuerte. sí, limusín se llama y la son raza. muchas. Y Este mirá que ganado, grande, chicos, sale grande mucha el lugarcito. plata. En esto tendrías Lindo, que mirá invertir, que- Franquito. Comprate qué una lindo. vaca. Mirá qué lindo, una hectáreas tiene ahí, hay un par de hectáreas. Chicos, no Mirá, tanto mirá la cripto. maquinaria. Esta Ah, tolva, ¿sabes lo que, sí. lo que Y acá sale? vemos una situación que esto es en La la rural. rural. La rural había... que vamos a mostrar eso. ¿Por qué? ¿Qué pasaba en la rural? Mostrame el video de la rural, el primero, el que te dije a último momento, Alejo. A ver si lo tenés Para a la mano. rural lo que hacen es premiar a los mejores ganados que son Claro. presentados a su vez por los dueños de la ¿cómo se dice? La raza, de Claro, que la raza compiten, lograda. compiten por categoría y bueno, esta hembra fue premiada y este es el momento en el cual esta A ver. empresa, te voy contando, el Ombucito, la razón social del Ombucito es una de las empresas que estábamos mostrando en la placa y pasaba esto en la rural en el momento exacto en que la vaca era premiada. Ahí vemos. Llovía un poco. Se viene el día. ¡Bravo! Alegría, alegría. Y ahí se festeja alguien. Muy alegre. Muy alegre el hombre de gorra ahí. Bien, bien, hemos ganado. Hemos ¿Ese ganado. es? Seguimos ganando. Ese es. Seguimos. Pero yo te decía lo del nombre. Se llama Fabián Ezequiel García Ramón. Pero tiene una ventaja. No deja de ser un García. Y García es un nombre, viste, que es fácil de disimular en multitudes de Garcías, digamos, ¿no? Es un Sí. apellido. García Claro. Fulfar. Bueno, cuestión que ahora es solo Ezequiel García y te lo presento hablando feliz en La Rural al funcionario que quiere pagar $1 millón para salirse de la causa Cuadernos. Escúchalo. Mirá. Estamos con Ezequiel García, que ha sacado la gran campeona hembra de limusín, una vaca con un ternero, ¿no? Sí, vaca con cría, digamos. Esta es nuestra tercera participación en Palermo. La primera vez que vinimos, esta misma vaca ganó reservado gran campeón con ternera, siendo ternera. Bueno, ¿cuánto hace que ustedes trabajan con limusín? Desde el 2016, digamos, adquirimos la raza para nuestro rodeo de cría y tenemos cabaña desde el 2019. ¿Qué significa este reconocimiento para ustedes? Se emociona. Claro. Y Años de trabajo. costó. premiar lo que uno hace Tantas valijas le costó. todo el año, básicamente. ¿Mucha gente trabajando en la cabaña? No, en realidad somos pocos. Somos 4 personas en el campo, 3 personas en el campo, conmigo 4. Y lo que sí tenemos un grupo de asesoramiento bastante importante y que fue fuerza a aportarle tecnología a nuestra producción. Me refiero a tecnología a producir embriones, digamos, contratar personas que nos aportaron su sapiencia para poder seleccionar, digamos, distintas líneas de sangre. Y bueno, somos chicos, hacemos poco, pero tratamos de hacerlo mejor y lo bueno. Bueno, se nota acá. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, un gusto. Hasta luego.
Emocionante Para, no testimonio de heredó un el campo, productor, ¿no? entonces. ¿Viste los datos que tira? Es como si hay algún fiscal que quiere preguntar, a ver, dijo él textualmente, 2016 abrieron, Justo, casi un año después de que se le- empezaron a incursionar, claro, justo un año después de dejar la Claro. función pública. Impresionante. Sinceramente, chicos, esto material, como muchas de las investigaciones de Seifert, material para causa judicial, porque el hombre siguió haciendo negocios post función pública y siendo que en la función pública fue involucrado de manera directa con las coimas. Así que a rascar un poquito ahí en esa historia realmente y en ese campo vendría muy bien. Villaguay, el cualquier ombucito en cosa Villaguay. con El él. Yo no ombucito. sé nada de lo que él trae porque me lo trae de sorpresa a él, señor Daniel Seifert. Ayer dijo que no tenía nada. Sí, posta, yo pregunto, ¿no? Y ayer, Un día en la vida de periodista puede cambiarte la existencia. Es verdad, por eso, muchachos. Bueno, nos vamos a meter con otro tema. El principio del programa hablábamos acerca de la inseguridad, de la droga, del narcotráfico. Inseguridad no tanto, pero sino de cómo la droga se había capilarizado dentro de la provincia de Buenos Aires y de toda la República. Ahora vamos a hablar de algo que no está ligado, no está ligado oficialmente, no está ligado, pero que tiene que ver con la seguridad o con la posibilidad que tendrían las fuerzas del Estado de investigar, interrogar, indagar y ser más fuertes que el narcotráfico. La policía, ¿sí? La policía de la provincia de Buenos Aires, a quien vamos a comparar con la de la ciudad, pero en la parte de los saberes, cuánto cobran, qué pueden hacer con ese dinero. ¿Y por qué vemos tantos policías bonaerenses que también son remiseros o peluqueros, etcétera, o barberos, etcétera, etcétera, etcétera? Fernando... Torres Ulmer. Ese soy yo, junto a Martín Duré. Bueno, trajimos esta... Pero me pusieron Fernando Ulmer acá. Bueno, Porque fue- las torres fue te las Alejo. llevó, Claro, te las llevó alguien. Ay, Dios, producción. Fernando Torres se lo Ulmer y llevó Martín García Duré, Ramón. los dos periodistas de datos aquí en Border, nos van a mostrar la información. Sí, bueno, nosotros vimos que mucho se habla de los sueldos de los médicos, de los docentes, y como hay tanto hecho de inseguridad, dijimos, ¿por qué no nos metemos también con el sueldo de los policías? Que no es nada nuevo, es un problema que se viene arrastrando. Yo cometí el error de vincular lo que pasó con las chicas con la inseguridad, ¿eh? No, sí. No, pero si hubiera habido una investigación policial sobre la banda, por supuesto que sí. esto no pasaría. No, de hecho, aclaramos que este tema lo arrancamos a trabajar bastante antes de que salió Sí. todo esto del triple crimen, o sea, no lo estamos ligando a esto, es importante aclarar porque no tiene mucho que ver. Pero bueno, los policías son los que están en el día a día circulando por las calles, los que ponen el pecho, muchas veces son asesinados, entonces lo que hicimos en este caso fue investigar los salarios. Hay uno de ellos que está bajo la línea de pobreza, ahora lo vamos a estar viendo, pero para partir y dar contexto vamos a ver cuánto invierte Cava y Provincia de Buenos Aires en seguridad, que es lo que siempre solemos hacer. Tenemos la segunda plaquita, Alejo, la inversión en seguridad. Tenemos que en Cava un 16% del presupuesto, o sea, 2,2 billones se destinan a la seguridad. Y en la provincia de Buenos Aires, que es un presupuesto deficitario, como siempre lo decimos, un 11% del presupuesto, que son unos 3,8 billones. Siguiente plaquita, podemos ver esos billones que se invierten, cuántos son por habitante, que esto siempre nos gusta mostrar porque es como algo más llevado a tierra, ¿no? Cuánto invierten por cabeza en cada jurisdicción para hacer también, como siempre decimos, Por el periodismo de cabeza en la datos. provincia de Buenos Aires, según en seguridad. Claro, o sea, exactamente, dividís eso por población y te ¿Eso das es por cuánto año? invierten, claro, al año por bonaerense, 218.000 pesos en seguridad. Ay, coca, chicos. Es Una cartera y un traje. bastante poco. Y en la ciudad de Buenos Menos. Aires, No te alcanzaron No al te- año. No te alcanza con los dos, no te alcanza para un traje. Al año 218.000 al pesos. año. Para, al quiero año, saber por día. Por cabeza, persona. Vos por seguís Sí, sí, hablando. está bien. 218. por habitante. Miren, No, vos seguías 218.000 y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es un poco más elevado, sabiendo que tiene más recursos. El presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires no es deficitario. 736.000 pesos por habitante. Esto, como siempre solemos decir, es una comparación justa entre las jurisdicciones porque se divide por habitante, ¿sí? Esto que estamos mostrando ahí se traslada... Son 18.000 pesos por habitante por mes. Sí, no, es muy poco. Ujú. Es Claro, una es locura. Es muy poco. Y esto que estamos viendo ahí se traslada
a los sueldos de los policías, que tenemos la siguiente... Espera, perdóname, pero quiero placa. decir una cosa, ¿no? Sí. Cuando los escuchamos hablar de lo preocupados que están, de lo importante que es la seguridad, de cómo estamos haciendo esfuerzos, las pelotas, chicos, 18.000 pesos por persona en la provincia de Buenos Aires con los impuestos que garpamos, con cómo te sube el arba por todos lados. O sea, de verdad me están diciendo que una de las principales causas de preocupación de los bonaerenses se invierte esto, es una joda, es una joda. Y por eso volvemos a traer a colación lo que trajimos la última vez con Martín, esto de los delitos crecientes como el hurto, la comercialización ilegal de estupefacientes, etcétera, que bueno, eso es producto también de la poca presencia No, policial. es como que- hacer lo posible para que nada salga bien, Claro. casi, ¿no? Sí, sí, exactamente. La poca presencia policial, crecen este tipo de delitos, robos, vemos todos los días en los diarios, en los medios de comunicación, hechos que roban autos, gente, bueno, asesinada, etcétera. Pero ¿a qué Un voy? presupuesto armado Sí. para ¿cómo se llama? Para barrer zonas, liberar zonas, Sí, diría liberar yo. zonas. Me decías que esto está ligado a... Y si te indignabas con eso que veías, podemos ver los sueldos de los policías, que encima venimos de ver lo que decía Dani de Ay, cuánto Dios. aumentó el patrimonio de estos funcionarios públicos involucrados en la causa de los cuadernos, y ves que un simple oficial en la provincia de Buenos Aires cobra menos de 1 millón, son 898.000 pesos argentinos, mientras que en la ciudad de Buenos Aires cobran poco más de 1 millón de pesos, son 1.200.000. Después, bueno, sí, oficial mayor, ya en ambas jurisdicciones Una están vergüenza. por encima del millón, y el comisario, que bueno, en Ciudad de Buenos Aires 3.800.000 pesos, y en la provincia de Buenos Aires 2 millones. ¿Esto qué es? ¿El básico? El básico, exactamente. ¿Cuánto declaran? Lo que hicimos con Martín también fue contactar al Ministerio de Seguridad de cada jurisdicción para corroborar estos datos, porque no eran públicos del todo. Encontramos Mira, aparte datos... porque uno los ve y no puede Claro, creer que estén cobrando esto, ¿no? Encontramos datos muy viejos y queríamos traerlos actualizados, y corroboramos con los ministerios de seguridad para avalar esto. Bueno. Ahora todo lo que sigue nos vamos a reparar sobre los oficiales, ¿sí? Porque el oficial es el que menos está cobrando, y lo vamos a comparar con, tenemos la siguiente placa, la canasta básica de agosto para una familia tipo, que, bueno, esto es 1.160.000 pesos para que una familia de 4 personas no se ubique por debajo de la línea de pobreza. O sea, un oficial de Mirá, policía. siguiente plaquita, mira, lo que estás diciendo, ¿vos querés, Ajá, querés me leerlo? anticipé, perdón, Mirá, Fer. mirá. Si Claro, mirá, exactamente. si el único ingreso en una familia tipo proviene de un policía bonaerense, de un oficial en este caso, esa familia se encuentra bajo la línea de pobreza. Suponete que la mujer del oficial bonaerense, estamos hablando del bonaerense porque en Cava el oficial, que es el que menos cobra, está por encima de Y la... es Ahí, el que más está, pone el cuerpo. La cumple, Sí, la sí, cumple. De todas maneras, se agarra así. 1.200.000, sí, Sí, se agarra total. con No un es nada, ratito. no es Sí, nada, sí. pero... No estornudes porque te bajás. Claro. Y es No el que más pone el cuerpo, además. Sí, obvio. oficial. El oficial es el que más pone el cuerpo. No, es eso mismo, en Cava no Claro. les sobra mucho, pero bueno, al menos están por encima de Claro. la canasta básica total de un bien, hogar chicos, de pero 4 personas. Es impresionante este dato Ah. que estás tirando, Fernando. Yo pienso y digo, un oficial bonaerense, con esta plaquita que nos quedamos ahí con Kisilov, la mujer no puede trabajar porque, no sé, se ocupa de los chicos, está enferma, lo que fuere. A esa familia no va a llegar a fin de mes, no van a poder comer. No, pero hay muchos problemas, desgraciadamente, vinculados a la fuerza, que muchos tienen que ver con que, porque dijiste una mujer, saltó con esto, Claro, ¿no? Pero sí. porque justamente son muy castigadas las mujeres policías bonaerenses con los traslados. Hay Claro. mujeres que tienen chicos y que viven en, no sé, en José Sepa. Sí, lo José contó Cepaz, Luis Tonil, lo contó. Luis Tonil lo contó, que es el que pretendía armar el sindicato de policías. Después fue, creo que es actualmente candidato por la Libertad de Avanza en la provincia de Buenos Aires, excomisario. Y bueno, y contaba eso, ¿no? Que las mujeres, y a mí me han llegado muchísimos mensajes también de mujeres policías, incluso con chicos con discapacidad, de vivir, ponerle un José Cepaz, te mandan a Azul, te mandan a Bahía Blanca a trabajar. Todas cuestiones que hacen casi imposible ejercer, ¿no? No sé, una falta de humanidad Sumado a tremenda. que uno habla con cualquier policía bonaerense o de la ciudad y tienen que hacer un montón de horas extra que Exactamente, ni siquiera O son bien trabajar en pagas. Las viejas horas cobres que también. Claro. Claro, pero además, o sea, un oficial de policía haciendo horas extras es
Un oficial un que rinde menos. cansado. Claro, si tenés que estar 5 horas adicionales en un estadio o en un Sí. supermercado Ni me quiero o en un imaginar banco lo para que llegar cobran. a hacer un sueldo digno, dormí 5 horas menos. O sea, Y traemos más, porque esto es un problema también a nivel nacional. Tenemos como otro tema ligado a esto, que es el de las Fuerzas Armadas, que tenemos una plaquita. Y Fuerzas Armadas también bajo la línea de pobreza. Vieron que Milei siempre quiso reivindicar la figura de las Fuerzas Armadas, de la Petri boca lo para mismo, afuera, ¿no? de la boca para afuera. Pero mira la siguiente placa. Desde que asumió Milei, 18.000 efectivos de las Fuerzas Armadas solicitaron la baja. La mayoría de ellos son voluntarios, pero solicitaron la baja, ¿por qué? Por retrasos salariales, porque no les aumentaban los salarios. Y esos 18.000 efectivos que, aclaramos, la mayoría son voluntarios, representan, también tenemos ahí la siguiente plaquita, un 21% de Un 21%. las Fuerzas Armadas. Para, un 21% de los efectivos totales de las Fuerzas Armadas que había antes de que asuma Milei renunciaron. Sí. porque ganan poco. Porque ganan poco. Es un montón, chicos. Para, ahí ni que hablar El ajuste. ni que hablar de la obra social, Del IOFA. del IOFA, de la obra Sí, no. social de los que no nos vamos a cansar de denunciarlo. La IOFA, la obra social de los militares argentinos que depende de el Ministerio de Defensa es la nueva IOMA. No sirve para nada, recortó servicios, no paga servicios, no paga tratamientos. Bueno, yo siempre salgo con la discapacidad, pero porque tengo mucha información sobre eso, Sí. pero IOFA no cubre los tratamientos en discapacidad directamente, te deja en banda. Estamos hablando de obras sociales que dependen del Estado, ¿no? Sí. ¿Qué manera de maltratar a las No, es. Fuerzas Armadas? Y mientras tanto los usan como imagen de campaña para el ministro Eso es Bueno, peor. El ministro Cristina Petri está todo el tiempo mostrándose como con campaña para hacerlo con los soldados y demás y las fuerzas aéreas, pero bueno, pagales. Por lo menos el bolo, pagale para la campaña. Tres algo. últimas cosas. ¿De dónde sale este 21%? Son de los, volvemos a la plaquita, de los 88.000 personas, 18.000, ahí está, 242 miembros de las Fuerzas Armadas. Esto es un dato oficial, ¿sí? Ujú. Después, bueno, tenemos a Petri que, lógicamente, si no es testimonial, lo van a sacar del ministerio porque hay mucho malestar en las fuerzas. Y como últimos datos que traemos, ahí tienen a la vista los salarios más bajos de las Fuerzas Armadas. Un cabo primero, por ejemplo, cobra 760.000 pesos, un cabo principal 853.000 y un teniente de navío, este es O otro. sea, 2 otro palo ascensos muy- necesitas, claro. Claro, 1.100.000 pesos aproximadamente, todos ni hablar por debajo de la canasta. Pensar, básica. uno se pone viejo, ¿no? Pensar que no mucho tiempo atrás vos decías, una salida laboral con estudios secundarios era, bueno, me pongo a estudiar en la escuela militar porque voy a tener una salida Era que la me segura. da, era segura, era una carrera que te daba vuelo, que no era tan arriesgada como la policía, pero decías, bueno, tenés salida, incluso podés seguir estudiando, Formación. especializarte, qué sé yo. No llegas a fin de mes. No, a mí me da mucha bronca porque también en otros reportajes que hablábamos charlando con Tonil, había otro dato que era el enorme incremento de policías, como ya dije, policías remis, policías Uber, policías cosmetólogas, policías que vendían ropa con un emprendimiento. Es muy triste lo que está pasando y de casi todos los temas de los que hablamos se requiere una policía robusta. Y si no se hace esto, si se destinan 16.000 pesos por mes en seguridad por habitante en la provincia de Buenos Aires, déjate de joder, es algo casi, digamos, adrede. O sea, si vos querés que algo no funcione, haces esto. Entonces, realmente cuesta mucho creer después en los discursos políticos. Recordemos estas cifras, recordemos lo que gana un policía cuando escuchemos hablar de inseguridad en la campaña. Y más indignación me da cuando les contemos, o nos va a dar, cuando Franco Maceo nos cuente los arreglos de Kicillof, porque para esto no hay plata, pero para otras cosas sí. Además de IOFA, que recién hablábamos de que era la nueva IOMA, ¿sí? La obra social de los militares, además de todo esto que contaba Fernando acerca de cómo se habían renunciado por problemas salariales, tenemos
el colegio, que depende también de defensa, o sea, de las fuerzas militares, que esta semana hizo esta semana y viene haciendo reclamos porque los docentes, escucha esto, cobran la mitad de lo que cobra un docente en cualquier otro colegio. Es increíble. Estamos hablando del Instituto Social Militar Dámaso Centeno, a donde fue la vicepresidenta Victoria Villarroel, a donde fue Nito Mestre, Charly García, bueno, nuestra querida Fernanda Iglesias también, están reclamando, ya no saben qué hacer. Los chicos están reclamando, los docentes están reclamando, sin oír, por supuesto, el ministro Petri. Vamos a mirar un poquito del debate y también, después de Plus, una foto inédita de Villarroel, de joven. Quédate y mira lo que sigue ahora. Me llamo Bautista, tengo 13 años y soy alumno del Instituto Social Militar Dr. Dámaso Centeno. Me dirijo a usted porque quiero contarle una situación que me preocupa mucho, tanto como estudiante como ciudadano que se interesa por lo que pasa en nuestro país. En nuestro colegio, los docentes ganan solamente alrededor de 322.000 pesos, mientras que en otras escuelas el sueldo puede llegar hasta 900.000 por el mismo trabajo. Nos parece muy injusto porque los maestros de nuestro colegio también se esfuerzan, enseñan con dedicación, nos apoyan y cumplen un rol muy importante en nuestra formación. Sentimos que su trabajo no está siendo valorado como corresponde y eso nos preocupa porque también afecta a nuestra educación. Sabemos que usted quiere un cambio profundo para el país y que muchas cosas llevan tiempo, pero también creemos que hay temas urgentes que necesitan atención y el salario de los docentes que trabajan en escuelas como la nuestra es uno de ellos. Como jóvenes que vamos a la escuela todos los días, que estudiamos, que respetamos a nuestros profesores y que soñamos con un futuro mejor, le pedimos que escuche a los que estamos dentro del sistema educativo. Es tremendo, es tremendo, es tremendo. Siguen los chicos hablando. Es tremendo lo que están contando. 322.000 pesos por docente. La verdad, una vergüenza. Una vergüenza que entre IOFA, esto, más que el 20% de las fuerzas renunció por falta de aumentos salariales, debería renunciar, Petri. En serio lo digo. Mirá que yo nunca pido la cabeza de nadie porque, viste, qué sé yo, hay un montón de factores que hacen que las gestiones sean de una manera o de otra y hay operaciones políticas de todos lados. No es mi caso. Yo no estoy operando para nadie, no sé quién podría reemplazarlo. Pero posta, o sea, las razones que estoy dando deberían hacer caer al ministro, porque es increíble, aunque parezca una escuela. Chicos, una escuela, ¿vieron esos chicos, vieron esos docentes, esa escuela, esas ganas? No puede ser, la verdad que no puede seguir así. Me prometiste algo. La foto de Villarroel. Me calenté tanto que me olvidé del Sí. Igual datito ahora color. Petri te va a dar el gusto porque va a ser diputado por Mendoza, así que va a Vos decís, tener que renunciar, vos decís. a no ser que sea testimonial. No. Va a renunciar. asumir, Bueno, qué va a suerte. asumir. Qué suerte, en serio lo digo, qué suerte. Ojalá que el que venga sea mejor, no lo digo por nada personal, me mata, me caía bien Petri, antes de asumir, por supuesto. Bueno, Villarroel, de joven fue a ese colegio. ¿Era rubia? Era Miren rubia, lo que mirá. era. Para, muy linda. Ah, mira. Mirá. Que ahora no. No, ahora también es una muy linda mujer. No, pero mirá, y ese de abajo con el pelo largo. Que era una división muy, muy arriba. Mirá, quinto año, esto es quinto año seguro, me la juego, porque están como que vinieron de viaje egresados. Victoria Villarroel, rubia en el Dámaso Centeno. ¿No estarán castigando al colegio porque fue Victoria Villarroel? No puede ser, ¿no? No, Llegamos digo, a esa. ya es Sería, un montón. sería un montón. Por favor, Pero pongan en bueno. agenda esto, chicos, pongan en agenda esto, ¿eh? El Dámaso Centeno, sí, es un colegio, no importa. 322.000 pesos por docente, increíble. Hacemos una barrida. ¿Cuáles son los arreglos de Axel Kicillof? Franquito. ¿Cómo estás, Juli? Bueno, Buen día. nada, después de todo lo que hablamos de Provincia de Buenos Aires, del ministro de Defensa, vamos a hablar un poquito, une todo. En principio, vamos a hablar de arreglos, mantenimientos, reparaciones que hicieron en estos meses desde la administración de Axel Kicillof. En los meses preelectorales. Sí, sobre todo desde enero más o menos hasta ayer mismo. Exacto. Hasta ayer mismo. Al final te voy a contar
sobre los autos de Axel Kicillof, de la flota. ¿Sí? Pero vamos a empezar por una aeronave que hace un par de años fue bastante polémica porque fue una adquisición justamente que licitó Sergio Berni. ¿Vos hiciste la nota? Emi creo que le hizo, Emi Russo. En 2022, claro, Berni licitó para adquirir un Beech Craft B200, es una aeronave que salía así como $7 millones. Y bueno, 3 años después le tienen que hacer Beechcraft. Le tienen que hacer el arreglo de la pantalla MFD. Yo digo que será eso, ¿no? Es la multifunción, es casi la central, Claro, lo que hace operativo a la pantalla aeronave. donde ves todas las funciones Claro. de... Apenas 3 años después de haberla adquirido, tienen que poner $14.000 para arreglar la pantalla que básicamente hace que sea operativa la aeronave. Imagínate que se te rompa la pantalla del auto más nuevo que compraste, que además es un auto caro, bueno... Versión avión. Versión avión. Lo mismo versión avión. Sí, $14.000 poco utilizado también. adentro, clean caja. Clean caja. Pero hay un dato más en esta licitación que me llamó la atención, que se une un poco a lo que decías recién de Luis Petri, del ministro de Defensa, que hace unos meses, denunció con la firma del asesor Brian Mayer, no el cantante, se llevó a cabo una denuncia por irregularidades muy graves en el manejo de repuestos y recursos, ¿sí? Dentro de esta investigación que se están haciendo por justamente estos repuestos, algunas donaciones, está una de las empresas que se llama Redimec SA, que es justamente la que ganó la licitación para cambiar la pantalla MFD de la aeronave. Así que ese es un dato, por lo menos a tener en cuenta, que bueno, justamente Ya es está como que es un investigando el ministro de montón, Defensa. todo. Puedo decir que la gestión de Kicillof elige un proveedor que está por lo menos sospechado, que raro. Creo que fue qué contratación raro. directa encima, porque son cosas muy especializadas además. Desde ¿no? Nueva York no lo comentó. Quiero No, la cara y del esto dueño. es de ayer, ¿eh? Esto Sí. esto es de No, ayer. sí, Esta te licitación creemos. se terminó ayer, tiene el 24 del 9 del 2025. Para el arreglo y mantenimiento del local sanitario de una de las delegaciones en Cava, en este caso por $85 millones. Para la delegación, la administración, o sea, salió la partida de administración. Sí, de la Administración General que hace los arreglos para el local sanitario de una delegación que tienen en Cava. Está bien, pero... ¿El local sanitario es un baño? ¿Qué es un local sanitario? Entiendo que son los baños de la delegación de Cava. 85 palos, chicos, 85 hacemos un palos. edificio. Me llamó la atención, no pude constatar cuánto puede llegar a salir unos arreglos de unos baños, pero son $85 millones. Capaz que son muchos baños, pero ¿cuántos baños tenés que hacer para que te salga el arreglo 85 millones? No Hay es que un ver baño, también es un el- local sanitario. ¿Qué sé yo? No sé, es un eufemismo. A mí también digamos. me llamó la atención, no está muy ¿Y no dice detallado dónde en la- es el local sanitario? Pues ya, no lo encontré en la rarísimo, licitación. ¿qué es un local sanitario? Voy a Pero me poner llamó la Google. atención Contame. justamente Pero está el arreglándose. monto. Se está arreglando por 85 Ay, palos. pongámonos contentos. Eh, 85 palos. Otra cifra bastante grande que es para servicio de impermeabilización y refacción de techos y cubiertas por $600 millones. Esto se está haciendo en donde estaba ubicado el Hogar Carrillo. El ex Hogar Carrillo, no sabemos bien qué pasó con el Hogar Carrillo, deben estar funcionando en otro lado, pero Claro, allí yo lo que encontré, recién buscando, cuando lo mencionaste, que sí está abierto, funcionando, y Sí. con el Instagram activo, el Hogar Carrillo con sede La Plata. Claro. No sé si en Cava se habrá cerrado por una cuestión política o no, pero bueno, se ve en las fotos que es un lugar como los lugares estatales, digamos, Claro, no, sí, sí, sí. no de lujo, no un gran salón ni nada, son edificios antiguos, ¿no? Sí, sí, son encima en total eran 1.200 metros cuadrados, que ahora van a pasar a ser oficinas para la informática y personal dependiente de la Dirección General de la Administración de OPNIA, que sería el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia. Sí. O sea, en su momento en el Hogar Carrillo no había ningún mantenimiento, se ve, No, y ni además, aporte de la provincia de Buenos perdóname, Aires. le dan todo ese edificio al personal administrativo en lugar de dárselo a los pibes. Tal cual. Porque el hogar es para que los chicos hagan actividades, ¿no? Pero sin goteras. Claro, Sin entonces arreglan las goteras, que ahora vamos a ver el monto, que también, no sé si qué goteras, Duele cada gota. cuántas goteras, la gotera de todo el gobierno habrán sido, pero encima estamos hablando de un lugar que es para los chicos, no Tal para cual. la administración de la administración. Viste que todo se queda en burocracia acá, ¿no? Claro, ahora se pasa a ser básicamente Por burocracia. eso te digo. Y además por una cifra bastante ¿Cuál alta. es el monto entonces? 600 millones de Es una pesos. fortuna, no sé. Redondealo en $600.000 si querés.
Chicos, $600.000, no sé, eso, otra vez lo mismo. Tal cual. Y no para que estén los chicos, porque si me dicen, bueno, lo pusieron a todo lujo, porque los chicos van a estar ahí adentro y porque quieren que sea modelo y que tenga buenos... No. Oficina. porque- En un principio no le había dado bola, digo, esto debe ser justamente para los chicos, dije, No, tiene un pero buen... yo miré las fotos de el que es está en La Plata, del hogar Ramón Carrillo, el hogar Carrillo de La Plata, que es otra sucursal, debe ser la sede central, porque es provincial, y es, ya te digo, normalito, como un Sí, sí, hospital sí, público, ¿no? Tal cual. Y bueno, justamente cuando después vi que era para oficina, dije, bueno, vamos Un a meterlo. montón, sí. Vamos a pasar a la flota, ¿sí? De autos de Kicillof. ¿Te acordás que ¿De hace... Kicillof o de la gobernación? De la gobernación de Kicillof, sí. No, Bueno. Kicillof tiene un Clio. Qué Kicillof tiene un purista, qué Clio. purista. Él Kicillof tiene tiene un un Clio. No, su jefe de gabinete tiene un Jefe de Clio. gabinete. Sí, vamos a ser buenos. No, pero la campaña la había hecho en el Clio, ¿te acordás? Y bueno, ¿te acordás que hace unos meses habíamos hablado justamente de 2 o 3 autos que había comprado justamente la gobernación de Kicillof, utilitarios? Bueno, tiene una flota que es todavía más grande y una de estas es para arreglar 2 automóviles Volkswagen modelo Golf, que son bastante... Como los de Bianco. Era Gol. Este es Este es Gol. Golf, este es Golf. Es El un Golf poquito... es un poquito más arriba. Sí, es un pero poquito más también arriba. igual. Los arreglos son por 13,2 millones de pesos. No parece tanto, ¿no? ¿Cómo no? No Son parece 2 tanto. autos. Pará, por eso te iba a decir. ¿Qué se le rompió? ¿Qué se les Chicos, rompió? o sea, con 13 palos te compras uno o el 80% de uno de esos autos nuevos. Claro. Oh, usado. Sí, usado. Sí, estos que son Estos usados, modelo ¿qué sale? 2016. 15 palos debe salir un auto nuevo. Sí, ponele. Son Pará, modelo pero frena, 2016. porque vos tirás toda la información muy rápido y tiene mucha tela para cortar. Sí, por eso voy a cortar la tela. ¿Querés? Bueno, pero ya el monto te digo, ¿no? Sí. En principio a mí no me pareció mucho. Cuando hice el desglose de qué se le va a arreglar, me parece que es bestial la diferencia. ¿Por qué? Son uno modelo 2016, otro modelo 2018. A los dos le tienen que arreglar el embriague y lo que es el volante bimasa del motor, que es algo muy, muy técnico. Y me puse a buscar qué era, porque digo, debe salir un montón, debe salir Claro. una Hay fortuna. que Los llamar a la repuestos. NASA. Mirá los repuestos, lo que son. Uno, 324.000 pesos y el otro 143.000 pesos. Esto en el Mercado Pero Libre. ¿son para 2 autos o hay más Golf? Porque me vuelvo loca. Este es para solo 2 Golf. Dos Este Golf. es para 2 Golf. ¿Sí? En total, ponele que se gastan 900.000 pesos Sí. en lo que son los repuestos. Y bueno, la mano de obra. La mano de obra, ¿qué te vale? ¿12 millones de pesos? No. Es una locura la diferencia entre lo que es los repuestos y lo que supuestamente se hace en mano de obra. Esto tiene un trasfondo que hay bastantes quejas, ¿no? Internas, según algunas fuentes de justamente estas Chicos, áreas. perdón, un Volkswagen Golf 2.0, ¿no? De 2017, o sea, más o menos de la Sí, fecha. 2016, 2018 son estos. Son $32.000. Y acá estábamos hablando de cuánto, 18... 13 millones de pesos. La mitad. $13.000. O sea, Sí. es la mitad del 1.0 de un auto. De unos 0 kilómetros. tal El cual. arreglo es como que yo me gastase, no sé, $10.000. ¿Quién se gasta la mitad de lo que sale el auto en el arreglo de un embriague? Es Sí, joda. sí, sí, tal cual. Por eso la diferencia, eso, ¿no? sí, Y sí, este sí. desglose que hice. Y la citación la ganó Vicente Zingaro e Hijos, que es una concesionaria oficial de Volkswagen. Ujú. ¿Sí? Es una oficina Claro. oficial de Volkswagen, tendría que salirte más barato incluso. Claro. ¿Me explico? No, te tendría que salir más barato porque justamente tiene los repuestos traídos, digamos, de la fábrica de No hay Volkswagen. tercerización. Claro, tal cual. Y esto, bueno, detrás tiene como algunas fuentes dicen. Y aparte sos el gobierno de la provincia de Buenos Aires y tendría que salirte más barato porque tenés un proveedor de toda la vida que debe atender a toda la flota del gobernador, debe tener unos cuantos Volkswagen. Tal no cual, sé. tal cual. Ahora Estamos tiene- metiendo la marca igual, o sea, pero No, pero sí, Es es así. eso. Y ahora vamos a hablar de más autos. Pero detrás está todo esto, ¿no? Este supuesto curro, digamos, con esto de los talleres de los autos, que quizás no tienen ninguna falla, van al taller igual y pasan a hacer facturar. un curro con, digamos, los talleres de La Plata y Berisso, marcan algunas fuentes. Por otro lado, tenemos otros 8 autos que tuvieron un poquito más de arreglos, pero estos arreglos salieron 57 millones de pesos, son Ajá. 8. Ujú. Ahí vamos a ver 2 en este caso, que es un Honda Fit, otro por un lado y otro son que es autos de justamente- autos de miércoles. No es que estamos hablando que están arreglando una Ferrari. Sí. ¿Me entendés? Estás arreglando un Hondita Fit, estás arreglando un El otro es Volkswagen otro Golf. Golf. El otro es otro pero Golf. son autos medianos, Mm.
chicos, son autos medianos, Sí. de medio pelo. Sí, no el estamos- Golf es un poquito más, pero sí, son pero autos no que son, no... sí, sí, sí. porque los autos que tienen las marcas alemanas tienen, ¿cómo se llama? Repuestos que son caros realmente porque son importados, bla, bla, bla. Pero estamos hablando de directamente describir la compra es describir un robo, ¿no? O sea, me parece. Sí, sí, es bestial la diferencia que se te marca con los arreglos que le tendrían que hacer. Es terrible. Y mirá el desglosado justamente el desglose de estos dos autos. Porque estos dos autos son un ejemplo, ¿no? Pero más o menos son los mismos arreglos para los demás, los otros 6. Por ejemplo, son 4 cubiertas, una cubierta de auxilio, kit de distribución, bomba de agua, después tenés el cambio de aceite, de líquido, filtros, una batería nueva, tenés los frenos delanteros, pastilla para los frenos delanteros y los traseros, después, bueno, las escobillas para el limpiaparabrisas, Comprate uno ya una antena de directamente. radio, los cubrealfombras. Es como lo hicieron a nuevo con la guita que podrían haber. Sí, lo No estetizaron. sé si sí. comprado otro, pero. Bueno, en total más o menos yo calculé, obviamente Lo la tunearon, misma pues. metodología que antes buscando en Mercado Libre, entre todos los autos en repuestos o el cubre alfombra, lo que sea, son más o menos 11 millones de pesos. ¿Sí? Más menos, obviamente, a ojo. Son 11 millones de pesos, acá gastaron 57 millones de pesos para los 8 autos. ¿No? Ujú. Estamos hablando de que son quizás, como vos decías recién con lo que vale un auto Golf, son 2 autos nuevos. Pero bueno, esto es la puesta a punto se ve, de la flota de Kicillof. Hay que ver si lo necesitaban, ¿no? Ahí vamos a ver también algunos repuestos como los parabrisas, los limpiaparabrisas, perdón, los cubre alfombra y todo, que no salen más de 200.000, 300.000 pesos cada uno de los ítems que estábamos viendo recién ahí en el desglose. ¿Y cuánto fue en total? 57 millones de pesos. 57 millones en escobillas para el Yo te parabrisas. juro, me deprimo. Sí. Y ahora. ¿Tenés otra más? Tengo más, sí. Que son Tenés el arreglo más. de otros 3 autos, en este caso un poquito de gama más alta, que se le rompieron, se ve los motores y tuvieron que arreglar un Vento, una Amarok y una que es una Transit Ford, que son todos más o menos utilitarios, estos dos últimos me parece. Y bueno, tienen más o menos, son 42 millones de pesos, 43 casi. Ujú. Bueno. Las dos últimas son, 12 palos por arreglo. sí, más o menos, 13, 14 rondan por ahí. Claro. Ustedes no tienen auto, ¿no? Pero Mm, no tienen auto. No, ustedes. no. no. Porque yo tengo auto y si lo mando a arreglar, Bochizo también. O sea, es una fortuna. No te sale un arreglo de todo eso, esa plata. O sea, no Sí. existe ese precio. La próxima vez que vamos a hacer, llamar un mecánico. A un mecánico. Hablé con mecánico, me dicen que están bien los precios de que yo encontré en Mercado Libre y que Claro. rondan por ahí, no es que no hablé con nadie. Pero el Estado no los encuentra. No los el No, pero Estado me no los gustaría que lo grabes encuentra. y que hablemos con un mecánico que se Tal escuchemos. cual, que diga, che, Sí. ¿esto vale esto? Porque No, es no, porque increíble. es tremendo, chicos. Se nos escapa la tortuga, ¿no? Sí, Mientras pasan un montón de cosas y mientras no nos dicen un montón de cosas, muchas veces por pauta, ¿no? Porque esta es la verdad. No es que hay mucha gente hablando de Axel Kicillof y de sus negocios, etcétera, etcétera. O por lo que sea, o porque, no sé, no se ponen a investigar, o porque no hay tiempo, por lo que fuera, o porque hay cosas más graves, o porque se dedican al día a día, qué sé yo, pero mientras estamos en una agenda de temas que es la que el poder quiere que estemos, por abajo pasan un montón de cosas. Entonces, cuando nos dicen no hay plata, necesitamos plata que nos dé el gobierno nacional, necesitamos que el gobierno... estamos así porque el gobierno nacional no nos cubre la coparticipación. Bueno, prestemos atención a estos datos, prestemos atención a este dinero, porque la verdad que es, Sí, es son 115 robo. millones de pesos en arreglos que quizás pudieron haber salido Claro. mucho menos de la mitad, muchísimo menos No de te la mitad. un gastes tercio. medio auto en reparar un auto. Ese sería el consejo que tenemos Una para darle máxima. a Axel Kicillof. No tenés más, ¿no? No tengo No, más. ya es suficiente. Ahora sí. Me alegro, chicos, porque tengo un desmoronamiento moral. Ya está. Y que cuiden la avioneta, la aeronave, porque no puede ser que en 3 años se le haya roto la No. pantalla. Cuiden la principal. aeronave, cuiden los golf, cuiden Los los hogares los de niños. Hondita, por favor, les pedimos. Tengan un poquito de amor por la flota bastante... Amplia. Y deben haber mucho más. No, pero digo, una flotita, porque viste que la flota de Nación siempre... Cristina tenía Audis, ¿era? Ahora... Bueno, hay que ver la Claro. funcionalidad. No es una
No es un ¿Qué auto hacen, no? oficial. También. Seguro que el auto oficial es más cheto. Claro, O seguro sea, que lo tiene habría que alguien. preguntarle a Bianco, que Sí. quizá Tiene lo problema con la maneja. multa. ¿Quién bien. maneja ¿verdad? ¿Para quién Sí. maneja la flota? Ay, no quiero pensar No, más. no. Voy a Pensemos pensar en más. el fin de semana, Sí, esto fue La Oveja Negra, señores. Escuela La Nata. Gracias por estar acá. Gracias, Dani. No, Gracias, Juli. Fernández Ulmer. Gracias, Franquito. Fernández Ulmer es un nuevo Chicos, personaje. déjense de reírse, boludo. ¿Por qué vienen acá y hablan como yo 300 millones de horas? Dale. Bueno. Gracias, Seifert. Gracias, Franquito. Gracias, Fernando Torres, Ulmer y Martín Duré, periodistas de datos que también nos estuvieron trayendo información. Nos vemos la semana que viene. Compartan el material, denle like, suscríbanse y activen las notificaciones. Sigan a La Oveja Negra, están en la lista de programas de Border Periodismo. Comenten abajo y después tenemos cortes de cada una de las cosas por si hay alguna preferida que le quieran mandar a algún amigo para que se cague el fin de semana. Nos vemos la semana que viene. Chau. Chao.